tener la oportunidad de leer la palabra de Dios y compartirla con los hermanos. Pero también de privilegio también es un reto y un desafío, porque la palabra de Dios a nosotros, los que lo hemos confesado como Salvador, en cada momento nos desafía. Y quería empezar con este versículo de Santiago, Santiago 4:4. Dice así: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiere convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y es que la iglesia del Señor Jesucristo está viviendo en un mundo donde cada día, si observamos nosotros el comportamiento de la humanidad, cada día se aleja más de Dios. Y entonces reflexionar sobre qué tenemos que hacer nosotros en este mundo. Y lo único que nos queda a nosotros, hermanos, es buscar lo que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar claros que vivimos en un mundo donde la humanidad cada día es más amiga del mundo. Y la palabra de Dios es clara: cada día se vuelve más enemiga del mundo. Y me van a decir algo: ¿y usted con qué autoridad dice eso? Simplemente ver las noticias. Los pueblos se agreden unos a otros. Los gobernantes van detrás de las riquezas de otros pueblos. Y los que están gobernando en muchos pueblos se apoderan de las riquezas de ese pueblo a través de la corrupción. Y donde hay un poquito de esperanza, siempre hay algo que la quiere apagar. Entonces, hermanos, tenemos que tener conciencia que estamos en ese mundo. Y ahora vamos a pasar a la palabra de Dios que encontramos en Efesios, teniendo en cuenta esa gran realidad en la que nos movemos. ¿Qué es la respuesta de Dios para todo esto? En el capítulo 3, Pablo empieza con esta expresión: por esta razón, en el versículo 1. Y es que él había estado hablando en el versículo 2 de cosas muy importantes. Una de las cosas que él había hablado en el capítulo 2 es la que encontramos en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Quiere decir que Dios está ofreciendo esa gracia al que reconozca a Jesucristo. Dios le sigue ofreciendo a este mundo, a esta humanidad que está queriendo ser muy amiga del mundo, sigue ofreciendo esto. Aún estando en pecado, Él está ofreciendo gracia. Y nos dice más adelante algo muy importante que la humanidad no quiere reconocer. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Dios está queriendo construir una humanidad y está ofreciendo perdón, anular toda nuestra culpa en Cristo. Pero esta humanidad tiene que reconocer a Cristo como Salvador. Y ofrece ciudadanía. 19:2 dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Está ofreciendo ciudadanía del reino de Dios. Pero como somos amigos de este mundo, andamos buscando la ciudadanía de los países que tienen prosperidad económica. Pero la ciudadanía que ofrece el Señor es la del cielo,
es la del reino de Dios. Entonces, cuando ya Pablo empieza, el capítulo otro dice, por estas razones, por todo lo que nos dijo, yo de eso lo mencioné unas cuantas razones. Yo, Pablo, prisionero en Cristo, por el bien de ustedes, los gentiles. Hermanos, tenemos que estar claros. La iglesia tiene que estar preparada para sufrir por el bien de este mundo que quiere ser amigo, por esta humanidad que quiere ser amigo del mundo. Dice Pablo, yo preso, porque sí estaba preso en una cárcel, pero estaba preso en una cárcel, pero además estaba preso en Jesucristo. La cárcel no era su prisión, sino que él se sentía preso de Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que estar presa de Jesucristo y aunque esté privada de libertad, por el bien de la humanidad. Y siempre él orando, arrodillado en oración. Y después ahí él habla del plan de salvación. Dice, había un misterio oculto, dice, y era que Dios había preparado un plan para toda la humanidad. Un plan para que todo el mundo pudiera tener acceso a esa ciudadanía, la ciudadanía del reino. Dice que este misterio se ocultó por muchas generaciones, pero a través del Evangelio, este ministerio se le fue dado a él. Él se refiere aquí que ya no solamente se le va a predicar la salvación a los judíos, sino también al pueblo pagano, a los gentiles. Entonces, por medio del Evangelio, él ha sido designado evangelista para este pueblo. Recibió esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde el tiempo eterno se mantuvo oculto en Dios. ¿Y cuál era ese gran misterio? Que Jesús vino a salvar al mundo, que Dios siempre ha querido la salvación de la humanidad. Y algo importante para nosotros está en el versículo 10 de este pasaje. El fin de todo esto, de todo lo que venía hablando, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Ese misterio y la sabiduría de Dios en toda su diversidad, eso es algo grande, una responsabilidad inmensa, se va a dar a conocer ahora por medio de la iglesia. Y miren que no solamente es a los seres humanos, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Quiere decir que nosotros, hermanos, la iglesia, el cuerpo del Señor, predicamos a los hombres, pero también les predicamos a esos poderes. Es un misterio y es una gran responsabilidad. Por eso les decía, pararse aquí y reflexionar con la palabra de Dios es un privilegio, pero también es un reto. Saber lo que yo estoy diciendo aquí, se lo estoy diciendo a los espíritus, poderes celestiales. ¿Y qué nos dice Pablo también? Tenemos una guerra no contra carne, sino contra esas legiones. No sé cómo serán, pero el Señor me ha dado la responsabilidad, la autoridad como iglesia de hacerles ver esto que está aquí, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes, autoridades en las regiones celestiales. Algo que tal vez nos cuesta comprenderlo, pero la palabra de Dios lo dice.
no solo le predicamos al hombre, le predicamos a en esas regiones celestiales. Y después que da todos esos argumentos, en el 14 vuelve a decir Pablo. Miren que Pablo tiene esa forma de ir enseñando. Y vuelve a decir en el 14, por esta razón, ya nos había dado unas razones en el 2, nos dio unas razones del 1 al 13. Y ahora nos dice, por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia. En el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda que Él nos había dado ciudadanía? Ya no son extraños, ya no son extranjeros, pero Dios va más allá. No solamente tenemos la visa del reino. Yo llego a Estados Unidos, llego a Costa Rica, llego a la Unión Europea y soy un ciudadano con una visa con derecho de estar allá. Pero en el reino de Dios, yo soy familia de Dios. Una relación diferente a las relaciones que tienen los gobiernos y estados humanos. Hermano de Jesucristo, nuestro hermano mayor, él mismo lo dice. Qué bendición más grande. Y esta oración de Pablo también es una petición de algo muy importante. 16 dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. La mayor petición que tenemos que hacer nosotros es que el Señor habite en el corazón de los hermanos. Tenemos que luchar con este mundo que cada día, con esta humanidad que cada día es más amiga del mundo. Y tenemos que batallar, y lo estamos haciendo al hablar la palabra del Señor con esas autoridades celestiales. Pero como no somos nosotros los que pelea con ellos, sino que es la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios va y los derrota. No soy Mauricio Rivas, es la palabra de Dios que fue dicha desde siempre. Yo solo soy como un parlante, pero la que derrota esos poderes que están en la celeste es Dios. Yo solo soy el instrumento de leer su palabra, y esa palabra derrota a esos enemigos. Y dice que por fe habita en sus corazones. Y aquí hay dos palabras muy importantes. Estamos batallando en la iglesia con el asunto de la doctrina. Nos hemos dado cuenta que en la iglesia tenemos un buen grupo de hermanos que están arraigados y cimentados, porque el 18 dice, y pido que arraigados y cimentados en amor. Necesitamos la membresía de la Iglesia de Filadelfia arraigada y cimentada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No es posible que un miembro bautizado ande con expresiones que son incorrectas después de doctrina, escuela bíblica dominical. No podemos permitirnos eso. Es una batalla que tenemos que librar. Quiere decir que estos hermanos que salen con expresiones que no son bíblicas no están arraigados en las enseñanzas del Señor. Son como aquellas velas que si el viento va hacia el oeste, ellas se inclinan al oeste. Y si va hacia el sur, se inclinan hacia el sur. Y si va al norte, se inclinan hacia el norte. Y si va al este, se inclinan al este. Y cuando el viento es tan fuerte, se apagan. Por eso es lo importante de arraigados. Un árbol que tiene sus raíces profundas no lo botan los ventarrones. Resiste y aguanta. Cimentado es una construcción que está puesta su cimiento en una base sólida.
enseñanza del Señor Jesús. No podemos poner nuestras bases en arena. Entonces, tenemos que luchar contra esta humanidad que cada día quiere ser amiga del mundo. Y adentro de nuestra iglesia, con los hermanos, que pareciera que su fundamento es la arena. Y a pesar del esfuerzo que hace la iglesia, ¿por qué los hermanos no están cimentados y arraigados? No están en la escuela bíblica dominical, no están en el estudio de la doctrina. Tiene que ser un hermano bíblico, estudio bíblico, discusión de la palabra de Dios, lo que no entiendo. ¿Qué me quiso decir este pasaje aquí? ¿Cómo lo entiende usted? Un ministerio es eficaz, eficiente y con poder cuando el que está al frente sirviendo en ese ministerio está cimentado y arraigado en la palabra de Jesucristo. Si no, es un cascarón, es un símbolo que resuena, pero es un cascarón que se cae y se va a hacer pedazo. Esa es la importancia y por eso estamos tratando estos asuntos. Dice el versículo énfasis de este mes, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender. Y todo el estudio bíblico, toda la meditación bíblica que en esta iglesia es para comprender lo que dice aquí el apóstol Pablo. Puedan comprender junto con todos los santos, quiere decir el cuerpo de Cristo, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Todo el esfuerzo que hacemos nosotros y que el Señor Jesucristo hace a través de su iglesia es para convencer a esa humanidad amiga del mundo, decirle: usted, humanidad amiga del mundo, cada día se hace enemiga de Dios. Y a los hermanos que ya estamos aquí en la iglesia, que ya venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, entendamos cuál es el amor de Cristo, lo alto, lo profundo, todo ese misterio. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en esta iglesia. Una iglesia apegada, como lo decía aquí el apóstol Pablo, en el testimonio apostólico. Una iglesia bíblica, porque nosotros vamos a la Biblia. Una iglesia cristocéntrica, porque somos bautistas, quiere decir que somos con principios del Nuevo Testamento. Cuando decimos bautista, decimos Nuevo Testamento. Cuando oiga usted decir, es que es una iglesia bautista, una bautista que se aferra al Nuevo Testamento, que toda la interpretación de la palabra, antiguos, salmos, cantar de los cantares, lamentaciones, toda la palabra de Dios se mira con la lámpara que es el Nuevo Testamento, iluminados por el Señor Jesucristo. Esa es nuestra interpretación bíblica. Y el gran misterio de que gracias a la misericordia del Señor hemos entendido, se ha dado a conocer. Antes medio oculto, dicen los profetas Pablo, pero en los últimos tiempos, a través de Jesucristo. La persona de Jesucristo habla del plan de Dios para la humanidad. Y por eso, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo, porque predicar a Cristo es predicar ese plan de salvación que tiene Dios para esta humanidad. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y nos asegura aquí el apóstol. Si nosotros llegamos a comprender ese amor, vamos a obtener algo, hermano, que solo Jesucristo lo tiene. Miren qué cosa más, hasta que da escalofrío. Para que sean llenos de la plenitud de Dios.
Dios quiere estar en mí. Dios, el Dios de gloria. Ese Dios que Isaías no quería ver. El Dios del Apocalipsis en su trono. El sentado o el cordero que se paseaba en el trono. Esa gloria, esa plenitud. Si yo llego a comprender el amor de Dios, su palabra dice que Él va a habitar en mí. Y dice Pablo, porque a Dios le complació en Jesucristo habitar en toda su plenitud. Y ahí es donde está el gran misterio, hermano. Que cuando nosotros vamos creciendo en el Espíritu Santo, nos vamos volviendo cada día más parecidos a Jesucristo. Por eso es que Dios puede llegar a vivir en plenitud en nosotros. Porque el mismo Pablo dice, corremos la carrera a alcanzar la meta, alcanzar la altura, la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Y nos explicaba el hermano Amadeo el significado de pecado, que yo no lo entendía así. Pecado, su significado es errar el blanco. Quiere decir que si yo tenía la meta de llegar al otro extremo, al no lograrlo yo pequé. Entonces el pecado me impide alcanzar la vida eterna. Pero hay una gran bendición, que esta carrera no la hago solo. Hay una gran promesa que nos dejó el Señor Jesucristo, y es el Consolador. Por eso el apóstol Pablo dice en el 16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, nos fortalezca. Nosotros no estamos solos para lograr esa meta, hermano. Tenemos la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo. Y por todas esas cosas que ha hablado Pablo aquí, todas esas promesas, todas esas verdades, vamos a concluir como dice el apóstol en el 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.